Me permito presentar a nuestra panelista. Ella me he dado cuenta que ella es muy conocida por varios de los participantes. Y sin más es la hermana Gloria Estela Murba Valencia. Ella es de las Hermanas Auxiliadoras, forma parte de la Coordinación Diocesana de la Pastoral de Movilidad Humana en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en la vertiente de trata de personas de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana. Hermana, le agradecemos de verdad su tiempo y disposición para participar en este curso y compartir con nosotros un tema tan importante. Así que le cedo la palabra y bueno, y les recuerdo a nuestra panelista y los participantes que la clase será de 1 hora y media o 1 hora 45 minutos aproximadamente, para que, y el tiempo restante pueda servir para que nuestros compañeros puedan realizar sus comentarios o preguntas a nuestra panelista. Ahora sí, hermana Gloria, bienvenida. Y muchas comparto gracias, pantalla. Elida. Gracias, Elida. Gracias, Carmen, por dar el banderazo a este grupo para que nos vaya promoviendo, ayudando a promover este tema de la trata de personas. Voy a ir haciendo una presentación si me ayudan. Les comentaba que yo me siento en casa porque veo muchos rostros conocidos, con muchas hermanas y personas conocidas. Entonces, pues nos hemos ido caminando en este proceso y lo que voy a compartir pues es parte de esta experiencia que he ido realizando. Desde la diócesis de San Cristóbal de las Casas y también con la Dimensión Episcopal de Movilidad Humana en México y en relación y comunión pues con muchas de ustedes que están detrás de la pantalla. Quiero hablar de las fronteras de la pobreza. En este tema de la trata, creo que es importante que visibilicemos nuestras propias fronteras. Las fronteras de la pobreza se han evidenciado en cada uno de los países, limitando el ingreso de personas extranjeras. Pero la situación de estas fronteras de la pobreza, yo me quiero referir a las nuestras propias, las que los seres humanos estamos detentando y que tiene que ver mucho con la estructura social de la trata de personas, que es el tema que me han pedido para esta sesión. Una de las preguntas que yo me hago con mucha frecuencia es ¿cómo es que hemos llegado a empobrecernos tanto como seres humanos? ¿Cómo es que llegamos hasta aquí, a la situación en donde nos encontramos? Desde aquella pregunta que Dios le hace a Abel, a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y creo que también es una pregunta que tendríamos que hacernos constantemente nosotros. ¿Dónde está nuestra hermana? ¿Dónde está nuestro hermano? ¿Qué hemos hecho con ellos y ellas? Identificar en nuestra conciencia y en nuestras dinámicas personales cuál es nuestra forma de eliminar, de ignorar o de usar a las personas. Esta imagen de todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad, son imágenes de lo que hemos visto en el acontecer de las migraciones en esta frontera sur de México. Si vemos la imagen de los migrantes, que no es la única, tenemos muchas imágenes de lo que está sucediendo en estas fronteras. ¿Qué dignidad estamos reconociendo en las personas migrantes? ¿Con qué trato digno están las autoridades de nuestros países recibiendo a las personas en movilidad? Ahí tenemos a los agentes de migración, a la Guardia Nacional,
en una imagen que le dio vuelta a nuestro país y que al delegado de migración de Tapachula, que es quien lo está pateando al migrante en el suelo, lo destituyeron de Tapachula y pocos meses adelante nos dimos cuenta que esta persona estaba promovida para atender el centro de migración en la Ciudad de México. Entonces, pues son las autoridades a quienes vemos con un trato indigno sobre las personas, ¿verdad? Pero nosotros y nosotras tenemos que mirarnos en estas maneras de cómo el ser humano o cómo la persona está tratando al ser humano, a su hermano y hermana. No es, quiero sentar como estas imágenes, pero quiero después plantear cómo yo siento que pervive, a pesar de que nos hemos deshumanizado tanto, pervive la esperanza en que podemos encender la llama que nos apagó esta noche oscura, ya tan larga con la pandemia, y que nos hizo ver como la criminalidad fuerte en la que se van envolviendo más y más las redes de trata de personas. Las gobernanzas perversas que están mezcladas. Sin embargo, podemos destrabar el paso, podemos agudizar el oído, la mirada, nuestra voz y nuestra palabra juntos, juntas, porque pues a mí me ha recordado también la Sagrada Escritura, que el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Y creo que pues cursos como este nos permiten como reconocer que tenemos posibilidad de caminar hacia condiciones de vida digna y condiciones de mayor humanidad. La siguiente, por favor. En el Nuevo Testamento hemos escuchado que entre los primeros cristianos todo lo tenían en común y nadie pasaba necesidad. Las imágenes anteriores son imágenes de la frontera sur de México. Esta es una imagen que también encontramos de la frontera norte de nuestro país, cuando un buen grupo del pueblo haitiano intentó cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Una tragedia estaba aconteciendo y sigue aconteciendo en nuestras fronteras del norte y del sur de México. Si bien todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad, ese es un axioma globalmente aceptado en todos los ámbitos sociales, culturales, políticos y religiosos. Sin embargo, las imágenes de estos flujos migratorios que nos van acompañando parecen contradecir este valor universal. ¿Dónde está la dignidad de las personas? ¿Qué hemos hecho con ellos, con ellas? Cuando escuchamos que los primeros cristianos todo lo tenían en común y nadie pasaba necesidad, yo quisiera como preguntarnos, ayudarnos con esta frase del Evangelio, también a que nosotros nos preguntáramos si nosotros volteamos a nuestro alrededor, consideramos que aún encontramos personas que tienen necesidad. ¿Ustedes pueden considerar a su alrededor personas con necesidad? Si esto es así, podríamos decir que entonces no estamos todavía viviendo nuestro ideal cristiano. Que hicieron posibles los primeros cristianos en Hechos de los Apóstoles. Está narrada esta historia. Pasamos a la siguiente, por favor. Las premisas de Jesús, invitaciones que nuestro hermano mayor nos ha hecho a lo largo del Evangelio.
Denles ustedes, hermanos y hermanas, aquel que quiera ser el mayor, sea el servidor de los demás. Hagan esto en memoria mía. Compartan el pan, compártanse, sean pan partido y repartido para que nadie pase necesidad. Estas son las premisas que como cristianos, cristianas, pues tendríamos que tener siempre al alcance del corazón. Sin embargo, basados en una dinámica y a las personas, sí, la que sigue, las hemos convertido para algunos de nosotros, vulnerando así sobre existenciales que el Papa Francisco ha ido llamando periferias marcas. Estas identidades de las vidas, que sobre todo son las niñas, los niños, las y los jóvenes, las mujeres, sobre todo las migrantes, que son víctimas de manipulación. El lugar donde nacimos o donde vivimos, el color de nuestra piel, nuestro idioma, la condición de estancia en un determinado lugar o país, la religión que profesemos, entre cualquier otra característica que nos está enmarcando a las personas. Cada vez más el movimiento de migrantes en caravanas, buscando vulnerarse menos, porque los costos de las personas del movimiento migratorio se han encarecido, pero además el territorio mexicano se ha convertido pues en un lugar de criminalidad desde el sur hasta el norte. Eso es a lo que temen muchos de los migrantes, y entonces el movimiento en caravanas les hace menos vulnerable, les hace más, y eso ayuda a que sean menos víctimas de trata de personas, como también de los traficantes. Este movimiento de las caravanas ha ejercido una presión al Instituto Nacional de Migración como a la Comisión a la Comar. En los lugares, tanto en Palenque como en Tapachula, estamos viendo la falta de espacios, la falta de trabajo, la falta de servicios para resolver las necesidades básicas que cientos y miles de migrantes están viviendo en esta frontera sur, pero también en la frontera norte de México, sin que se vean resueltas su situación, y por eso están exigiendo una atención expedita, una atención humana a las instancias, tanto al Instituto Nacional de Migración como a la Comisión, a la Comar. En el 2021, el Instituto Nacional de Migración hizo 114,000 deportaciones de personas centroamericanas y de otras nacionalidades. Hasta este mes de abril del 2022, se han asegurado 11,379 personas, entre ellas el 15% son menores de edad, sobre todo de origen centroamericano, y de allí pues esta situación que se agrava en la frontera sur de México con las fronteras de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Países que debieran tener un libre tránsito entre ellos, y que sin embargo les han estado restringiendo el movimiento y generando grandes tragedias también entre las personas de estos 4 países, que al transitar por Honduras y muy especialmente por Guatemala,
son extorsionados y víctimas de violaciones a sus derechos humanos por parte de las policías, que son quienes les quitan todas sus pertenencias y todo su dinero y llegan ya a la frontera sur totalmente esquilmados por las policías en Centroamérica y muy heridos pues en su dignidad. En cuanto a la frontera sur de Estados Unidos, el año que empezó en octubre para esta institución lleva ya a abril del 2022 1.060.094 deportaciones de personas de Centroamérica especialmente, aunque también de otros países. Acabamos de reconocer en esta semana una negociación que se está dando entre Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Biden, presidente de Estados Unidos, en la que están proponiendo juntos una mayor inversión en Centroamérica. Viene la derogación del título 42 en Estados Unidos, que había generado la expulsión inmediata, y están abriéndose a una nueva estrategia, no para garantizar un trato humano y digno a las personas que intentan llegar a Estados Unidos, sino una estrategia para reducir la migración y su presencia en el sur de Estados Unidos. Estas estrategias están generando ya una marcada oposición de los estados del sur de Estados Unidos, y después contra la llegada masiva que puede generar esta nueva relación entre México y Estados Unidos. Tanto que están presentando ya algunos estados del sur de Estados Unidos la propuesta de que si llegan migrantes a sus estados, lo que van a hacer, por ejemplo, Texas está proponiendo que si llega un flujo migratorio, él se los va a poner en el Capitolio a Biden para que Biden resuelva y que no les deje el problema al sur de Estados Unidos. Bueno, así hay fuertes controversias porque sabemos que la mayoría de los gobernadores y presidentes están generando estrategias no para garantizar condiciones de vida digna, sino condiciones de contención, de detención, de deportación y de exclusión de las personas, sin el interés de revisar cuál es su situación en los países de los que están verdaderamente huyendo de condiciones de persecución y de condiciones de atentado ya no solamente del empobrecimiento, sino de defensa de la vida, de cuidado y de protección de la vida. La que sigue, por favor. Basada en las estadísticas que propone el Servicio Jesuita a Migrantes y el Servicio Jesuita a Refugiados, que son una red en México, pero también en América Latina y el Caribe, estas estadísticas, estas últimas estadísticas hablan de los últimos años, cómo ante la Comar se presentaron 303.063 solicitudes de condición de refugiados. En el último año nada más, en el 2021, fueron 131.448 solicitudes. Son mínimas las personas que han accedido a la condición de refugio en México y muchas de ellas, cientos de las que ya han recibido la condición de refugiado en México, no se encuentran en territorio mexicano. Una vez que han recibido este reconocimiento en México como refugiados, ellos buscan
llegar a la frontera norte y cruzar hacia Estados Unidos. Las estadísticas dan cuenta de que muchas de estas personas no están en territorio mexicano. La mayoría de estas personas que solicitan ayuda y quedarse en México son generalmente la población de Honduras, víctimas de persecución y de estragos en su lugar de origen. En esta contabilidad del 2013 al 2021, vemos que los solicitantes de la condición de refugiado hondureños son 107,000 personas, más de 107,000 personas, seguidas por la población haitiana, que es como lo que hemos visto mucho en las noticias, la población haitiana tanto en el sur de México como en el norte, pero que ahora cada vez más se han extendido a todo el territorio nacional en busca de condiciones de vida digna. La que sigue, por favor. Bajo la premisa de garantizar los derechos humanos de las personas migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración en México, se ha generado la no devolución y se habla de la no deportación. Sin embargo, nada más en el periodo del 2021, después de la pandemia, vemos a 191,217 personas a las que el Instituto Nacional de Migración les ha otorgado otra condición, que es, por ejemplo, la del retorno asistido, es decir, la devolución a sus países, o las visas humanitarias. ¿Qué significa que la persona tenga retorno asistido? Migración lo devuelve a sus países. Sin embargo, las personas, al ser devueltas a su país de origen, no tardan mucho en dar vuelta, y eso lo notamos en los albergues de este sur de México, cuando las personas llevan 3, 4 y hasta 9 intentos de cruzar la frontera sur de México y llegar hacia el norte del país. La insistencia de las personas en volver a cruzar el territorio mexicano implica un fuerte desgaste en los seres humanos y pues también un fuerte desgaste económico, no solamente físico. Los vemos muchas veces en la segunda y en el tercer intento, cómo viene precaria la situación de salud de la persona, pero también un nuevo intento de invertir sus propios recursos, sus escasos recursos, en la esperanza de poder cruzar. La mayoría de estas personas, como se puede ver en la gráfica, son de origen centroamericano. Bueno, cerca de 200,000 personas, ¿verdad? Estamos viendo allí, solo en el 2021. La siguiente, por favor. A esto me refería cuando hablo de cómo las caravanas intentan cruzar el territorio mexicano sin ser víctimas de extorsiones, abusos, robos, secuestros, violaciones sexuales, violencias distintas a su condición humana. Solamente, del 2013 al 2021, la contabilidad habla de 4,437 delitos cometidos contra personas migrantes en territorio mexicano. En el 2021, 705 personas denunciaron haber sido víctimas de algún delito en territorio mexicano. No es nada, 705 víctimas denunciadas no son nada comparadas con el número de víctimas reales en territorio mexicano. A la llegada de las personas en su registro en los albergues de la diócesis y del territorio mexicano en general,
podemos dar cuenta de que por lo menos el 50% de las personas que son registradas han sido víctimas de algún abuso o de alguna violencia. Pero la mayoría de las personas que pueden narrar su situación al intentar cruzar la frontera sur o hacia la frontera norte de nuestro país han sido víctimas sobre todo de la extorsión de personas que intentan ser autoridad en territorio mexicano, pero también víctimas de la delincuencia común y organizada a todo lo largo de nuestro país. La que sigue, por favor. Las estadísticas en México nos pueden dar una imagen de cómo México es un territorio plagado de delincuentes, de la delincuencia común como de la delincuencia organizada. Solamente llamadas de emergencia con incidentes de violencia, estas son estadísticas centradas en la situación de las mujeres. 28,832 víctimas en nuestro país que hacen una llamada de emergencia. Pero a mí me llaman muy especialmente las llamadas presuntas víctimas de trata. Esto es en este trimestre. Estas estadísticas son de este trimestre en México. Las víctimas de trata, incluidas 2 que tenemos en estos 3 meses en Chiapas, son 146 en el territorio mexicano. Igual que las denuncias de las personas migrantes, las personas víctimas de trata escasamente van a denunciar que han sido víctimas de este flagelo. La corrupción de menores, que no está tan lejos de la trata de personas, el tráfico de menores. Cuando vemos cómo ha aumentado en los últimos años el flujo de migrantes menores de edad solos o acompañados, solamente un caso en este trimestre, un solo caso se ha detectado como tráfico de menores, cuando el tráfico es interminable en sus números. Bueno, es un poco las estadísticas que nos hablan del nivel de delincuencia que tenemos en México. La que sigue, por favor. Frente a estas situaciones, la propuesta es que necesitamos proponernos una forma de vida con sabor a buena noticia, con sabor a evangelio, y conducirnos juntos y juntas hacia una ciudadanía cristiana. Es importante reducir la demanda de la trata de personas. Y aquí pues vamos a ver quiénes son los que debemos reducir esta demanda, cómo podemos irnos comprometiendo. Una es que necesitamos garantizar que se asuman las responsabilidades de todos los órganos del Estado, el enjuiciamiento y la condena de los perpetradores, pero no solamente quien ha efectuado el último eslabón de la cadena de la trata, sino de todos los que están a lo largo de esta cadena de explotación. Es decir, la captación, el tráfico mismo y la cadena de consumidores, que somos muchos y muchas. Los estados aquí deberían de considerar la posibilidad de criminalizar a quienes se aprovechan de la prostitución, como de otras formas de explotación sexual, así como de todas las formas actuales de esclavitud. Es importante que el Estado criminalice, porque las carpetas de investigación no se llevan hasta el final. La que sigue, por favor. Aquí es importante reconocer la corrupción. Hay en el Estado, institucionalmente, hay personas dispuestas a hacer cualquier cosa para enriquecerse.
La esclavitud y la trata de personas requieren una complicidad que con mucha frecuencia pasa a través de la intervención de la corrupción de los intermediarios. Aquí, las fuerzas del orden, agentes estatales, podemos decir aquí, agentes del Instituto Nacional de Migración y de diferentes instituciones civiles y militares. Pero no solamente ellos son un fuerte eslabón para quien tenemos que unir nuestras fuerzas frente a la incidencia. Para eso necesitamos el testimonio de las víctimas, necesitamos los casos y decía, en las estadísticas pues veíamos que son muy pocos los casos que se denuncian. El tema de los consumidores, el factor de la demanda que los traficantes pretenden satisfacer. Somos los consumidores y consumidoras quienes generamos que este tráfico y que esta demanda sea creciente. Si hombres, mujeres, niños y niñas se convierten en víctimas de trata, se debe sobre todo a que existe una demanda que hace rentable la explotación de las personas. Es la manifestación más cruda de un sistema y de nuestras prácticas sociales, culturales, económicas, que son inmorales, dice el Papa Francisco. Son inmorales en su génesis y que tiene que ver con todo el proceso de globalización y de neoliberalismo en el que se ha metido nuestro país y todos los países pues, del mundo actualmente. La explotación en este sentido ha sido aceptada como un medio para obtener placer y para obtener beneficio personal. Y muchas veces estamos siendo ciegos a lo que esto significa. Mezclados en este sistema global y en este sentido también del neoliberalismo, está plagada nuestra vida de individualismo y de egocentrismo. Estamos centradas en nosotras mismas las personas. Y estas son actitudes que tienden a considerar a los demás desde una perspectiva puramente utilitaria. ¿Qué puedo yo usar del otro, de la otra? Y entonces el valor de la persona ya no está determinado en su dignidad como planteaba yo al principio, sino según los criterios de conveniencia y de beneficio que yo puedo percibir de la persona. La que sigue, por favor. Les voy a presentar algunas imágenes para que nos veamos en este reflejo y no nos sintamos que no somos parte del engranaje. Necesitamos tomar esta conciencia. Vean esta mercancía y tomemos conciencia de cuántas veces esto ha estado en nuestros bolsillos, cuántas veces la hemos degustado, cuántas veces hemos usado estos chocolates para ofrecer un regalo a alguien muy querido por nosotras. ¿Y cómo están estos productos a nuestro alcance? En nuestras mesas y en las tiendas de autoconsumo, ¿verdad? En cualquier tienda de la esquina. La que sigue, por favor. Pues el asunto del chocolate, que parece tan inofensivo, la mayoría de las grandes fábricas de chocolates obtienen el cacao de Costa de Marfil. La mayoría de las personas que recolectan el cacao son raptados de naciones pobres de Mali. Algunos niños llegan a estos plantíos al ser vendidos por sus padres por $30 y los menores son empleados para cargar pesados sacos de cacao. Con el tiempo, estos niños sufren de lesiones físicas graves. En Ghana y Costa de Marfil todavía hay más de 1,5 millones de niños que trabajan en plantaciones de cacao en situaciones de ilegalidad. Actualmente, hoy en la mañana, por ejemplo, estaba yo atendiendo a una familia que viene de Ghana y está intentando insertarse en los procesos de solicitantes de la condición de refugio en México.
familias con grandes precariedades en el intento de salir de las situaciones de explotación en las que viven en sus países, de pobreza y de marginación. La que sigue, por favor. Hay varios productos. Les invito a mirar su computador, su teléfono, los equipos con los que contamos, si vienen de algunas de estas industrias, ¿verdad? La Foxconn es el mayor proveedor de productos electrónicos del mundo y están previendo una escasez de sus componentes hasta este año 2022. ¿Y qué tiene que ver con la trata y qué tenemos que ver nosotros con este mercado de explotación? La que sigue, por favor. Pues sucede que los aparatos electrónicos y los iPhones y estos aparatos que tenemos nosotros a nuestro alcance, por el que ahorita estamos teniendo la oportunidad de comunicarnos, son fuente de graves condiciones de explotación y de muerte de seres humanos. En China existe una fábrica de productos eléctricos llamada Foxconn. Esta tiene esclavizados a sus empleados y muchos de ellos se han suicidado para terminar con su sufrimiento, porque no son capaces de dar el capital que las empresas les están pidiendo. Llegan a un estrés tal que se quitan la vida. Esta empresa hace artículos para Apple, Xbox, Nintendo, PlayStation, que son los que los jóvenes y los niños nos piden mucho como regalo. La que sigue, por favor. Otros productos, los aceites para los cosméticos. No sé si a ustedes les ha llamado la atención la cantidad de tiendas de cosméticos con productos a muy bajísimos costos alrededor del mercado y en las banquetas de las ciudades. Una gran parte de la industria de este producto se construye sobre la explotación desmedida y el trabajo esclavo. Se estima un valor de $40,000 millones anuales y una gran cantidad de la producción que la impulsa tiene lugar en 2 islas de Indonesia, Borneo y Sumatra. El trabajo esclavo surgió gracias a las grandes compañías como Kuala Lumpur Chemical de Malasia, que opera en la región con más de 70 plantaciones, y entonces nosotros podemos entender de dónde viene y por qué tenemos tanto mercado en nuestras banquetas y tan a bajos costos. Otra industria es la de la piratería, que provoca una gran pérdida económica a las marcas que se ven afectadas, pero que no son libres de explotación. Para fabricar estos productos en grandes cantidades, la diferencia con la piratería es que se emplea la mano de obra de niños y de esclavos en países como China y como Vietnam, pero las tenemos al alcance de nuestra mano. ¿Cómo llegan los productos a nuestro alcance? Con el cierre de las fronteras. Porque entendemos que las fronteras están cerradas no para las mercancías, están cerradas para las personas. En cuanto a las personas las convertimos en mercancías, entonces las fronteras abren sus puertas a las gentes que se pueden comprar y vender, que son producto de mercado. Aquí la barbarie de la trata de personas. La que sigue, por favor. Otro de los productos que se ha abaratado y que crece y crece y crece entre los lugares más empobrecidos de nuestras regiones, la pornografía. Se cree que el número de personas vendidas cada año alcanza millones, con un 80% de estos millones siendo mujeres empleadas para fines de explotación sexual, lo que ya señalaba el Centro Fray Julián Garcés en la ponencia pasada. El tráfico de esclavos está presente en todos los países del mundo y resulta complicado estimar cuántas películas
para adultos, aunque están al alcance de los menores. Presentan personas esclavizadas. El número es demasiado alto. Es así como lo propone esta fuente que yo cito, productos hechos por esclavos, y tú podrías estar comprándolos sin saberlo. Como mencioné, los chocolates, la piratería, estamos comprando personas, estamos comprando el trabajo de las personas. La que sigue, por favor. La compra de los llamados servicios sexuales en todas sus formas, incluida esta de la pornografía, el cibersexo en internet, los clubes de striptease y los locales de baile erótico, que cada vez se generan más, igual lo vemos acá en la frontera sur de México, como cada vez va creciendo, y vamos viendo ahí la presencia de niñas, sobre todo de niñas de origen hondureño y salvadoreño. Y también pues ahora más presente las niñas guatemaltecas, que antes eran para fines de trabajo doméstico, ahora también siendo prostituidas en estos lugares. Este es el grave delito contra la diferencia a la verdadera sexualidad humana, en la que no estamos siendo capaces de educar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. La que sigue, por favor. Bien, según el reporte del Índice Global de Esclavitud de la Fundación Walk Free, México se encuentra en el lugar 114 del ranking mundial, con solo 266.900 personas viviendo en esclavitud moderna. Estas son cifras que no revelan más que la punta del iceberg. Repito, ¿verdad? Otros países que están encabezando esta lista son Haití, Mauritania, Nepal, India y China, con algunos de los ejemplos que antes señalé. La trata, pues, puede disfrazarse de un buen trato, y nosotros podemos estar cayendo en este buen trato sobre las personas y sobre el trabajo inhumano del que estamos usando los beneficios. La que sigue, por favor. Bueno, aquí un planteamiento. ¿Qué nos hace pensar esta realidad? Estas problemáticas planteadas están presentes ahí donde ustedes están. Las están viendo en sus calles, en sus mercados, en sus tiendas. Y bueno, ¿qué conciencia tenemos de esto? ¿Qué información tenemos? ¿Y qué información podemos compartir con los que están alrededor nuestro para no seguir victimizando a las personas que no vemos detrás de estos productos? Aprender a ver en estos productos muchas veces de baja calidad, pero que están a precios de 20 pesos, de 15 pesos, las ofertas de blusas, por ejemplo, que yo veo aquí en Comitán, en las tiendas, una blusa por 20 pesos, y cuánto trabajo esclavo hay allí. Bueno, planteamientos pues para que nos queden resonando en la memoria del corazón. En los múltiples corredores de migración irregular por este territorio mexicano, cada vez hemos reconocido los ríos revueltos que intentan atravesar el país con el objetivo de salvaguardar la vida y sus derechos más fundamentales. Indudable que son estos corredores convertidos en nido de plaga mafiosa, como las ha llamado el Papa Francisco, que lucran con el tráfico de las personas, con la mano de obra esclava, con los placeres sexuales que hacen de las niñas, los niños y los adolescentes una mercancía de desecho. No importan, los adolescentes los encontramos tirados. La captación de adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres para actos criminales, desde el enganche, el traslado, el secuestro, la vigilancia y también la mendicidad.
millones de personas están siendo vendidas y contratadas como esclavas, arrebatándoles la dignidad por redes criminales que están amparadas, como ya mencionaba antes, en instituciones oficiales, convertidas en productos de ingreso y de consumo, porque del otro lado estamos nosotros y nosotras, los grupos de consumidores, que recorremos las zonas de mercado de seres humanos, y también estamos pues el otro grupo, los que llama el Papa Francisco también los indiferentes, los que pasamos sin ver, los que pasamos sin darnos cuenta, los que pasamos desimportados, desimportadas de las situaciones. Y además estamos allí también quienes nos podemos escandalizar de lo que está pasando, pero no nos atrevemos a preocuparnos por hacer algo y vivimos del silencio cómplice. La que sigue, por favor. Estos crímenes de los que hablamos, de los que pues nos vamos haciendo cada vez más conscientes, antes estaban como a oscuras. Y a pesar de la pandemia no se quedaron rezagados ni están ya convertidos en situaciones que no se saben, que no se conocen. Ya no están en lugares sórdidos. Impunemente, yo digo que se cruzan a nuestra mirada y no tienen horario. Están en todos los lugares, no hay un lugar determinado. Las ofertas se van anunciando en los parlantes de las pequeñas aldeas, como en las redes de WhatsApp, en las redes de Facebook, de tal manera que a fuerza de costumbre se nos van volviendo cada vez más invisibles. Y entonces nuestra indiferencia pues sigue en aumento y eso redunda en una mayor ganancia a los negocios, a las instituciones informales y a las instituciones formales que están alrededor nuestro. A costa del endeudamiento, de la pérdida del patrimonio, de la dignidad, de la vida, de la esperanza, de los pobres, de los marginales, todos están ganando, todos y todas estamos ganando. Nosotras nos incluimos por aquello que estamos comprando a muy bajos costos y nos sorprendemos. Entramos al consumismo. Dice el cardenal Czerny del Dicasterio para el desarrollo humano en Roma, que la trata de personas solamente se combate cuando vayamos dejando de ignorar a quienes sufren este flagelo, a quienes están detrás de las mercancías que vemos o quienes están siendo mercancía. En las orientaciones pastorales sobre la trata de personas nos señalan que si queremos acabar con la trata de personas, la sociedad tiene que cambiar. Para poner fin a la trata de personas, todos y todas nosotras debemos simplificar nuestras necesidades, controlar nuestros hábitos de consumo, contener nuestros apetitos de desear, de esperar, de tener. Y revisar las mercancías, revisar quién está detrás. Es necesario que en la pastoral juvenil, en las familias, en todas las oportunidades que tenemos de hablar con los y con las jóvenes, los vayamos educando en una sexualidad responsable, porque se les antoja mucho en sus ímpetus de desarrollo, se les antoja mucho ver las páginas de pornografía, las páginas eróticas. De por sí la sociedad está erotizada, pero los jóvenes a través del celular y a través de las redes de WhatsApp están teniendo cada vez más este contacto que los lleva al consumo del erotismo y de la pornografía, que consume sus neuronas y que los convierte en fácil víctima de la trata de personas. Debemos educar a los jóvenes
y las jóvenes en el respeto en el respeto ético, en el respeto del valor que proponíamos en el principio de esta charla. La que sigue, por favor. Hay cuatro pilares en las que yo señalo nuestra posibilidad de intervenir. Primero, tener entrañas capaces de conmoverse. Y esto implica acercarnos, escuchar, actuar en consecuencia en materia de sensibilización, de información, de formación y de difusión de lo que vamos aprendiendo para prever el tema de la trata. Necesitamos capacitar, quitar nuestra mirada para detectar qué hay detrás de las mercancías, qué hay detrás del sufrimiento de las personas, dónde están las víctimas. Están alrededor nuestro y no las estamos viendo. Necesitamos capacitarnos para atenderlas y para canalizarlas. Necesitamos espacios para reintegrar a las víctimas. Esto nos está quedando lejísimos. Las víctimas no tienen un lugar donde puedan ser realmente tratadas hasta el final para una reintegración social sana. Lugares de reintegración para evitar la revictimización y centros de atención integral para las víctimas. No los tenemos, no somos capaces todavía. Y luego, pues sí, la incidencia con todo el Estado para combatir esta barbarie en todos los niveles sociales e institucionales que nos ayuden a erradicar esta cadena mafiosa. Combatir la pobreza económica de las mayorías y la extrema pobreza, digo yo, que es esta conciencia del Estado, porque parecen haber eliminado en ellos el concepto de que el otro y la otra son personas y tienen en ellos y en ellas una dignidad que les es inalienable. Esa es la extrema pobreza a la que yo me quiero referir. Necesitamos entrañas de compasión. ¿Qué está haciendo la Iglesia? Y me voy a referir aquí a lo que tenemos dentro de la dimensión del episcopado para la pastoral de la movilidad humana. Tenemos 77 centros de atención a lo largo del territorio nacional, del territorio mexicano. Y esto pues también he de decir que aunque es un esfuerzo grande de la Iglesia, es nada comparado con los flujos migratorios que ya mencioné en las estadísticas. 51 casas y albergues para migrantes en tránsito y solicitantes de la condición de refugio, 8 comedores, 7 módulos de atención, 9 equipos de coordinación de pastoral de movilidad humana en temas de migración, del cual yo soy una de estas coordinaciones, y 2 organizaciones no gubernamentales aliadas al Departamento de Movilidad Humana en México. La que sigue, por favor. Dentro de la dimensión episcopal de la pastoral de movilidad humana, tenemos la coordinación de la vertiente de la prevención de trata de personas. ¿Qué queremos hacer a través de esta vertiente? Talleres para hablar del tema, para informar y formar en materia de prevención. Campañas audiovisuales, en esto nos favoreció mucho tener la pandemia porque entonces buscamos ser recursivas y las campañas audiovisuales nos han permitido llegar y crear más redes y llegar pues a más personas a más bajo costo también. Mensajes y comunicados para visibilizar esta realidad. Esta campaña la hacemos en base a la agenda nacional e internacional tanto de la Iglesia como de las Naciones Unidas. Vinculaciones, que las redes son importantes para la coordinación, formación, reflexión, análisis, atención a casos y para la incidencia que necesitamos con la red Trajamín en México, la red contra la trata, vinculada a la CIR, que es la
vida religiosa en México, la Conferencia de la Vida Religiosa en México, a la CLAR, la Conferencia Latinoamericana de Religiosas y Religiosos, a la red Talitha Kum, de la que forma parte la red Trajamil, que está presente en 5 continentes, 50 redes nacionales, 10 redes regionales, de las cuales una forma parte Carmen Ugarte, que está aquí acompañándonos. También estamos vinculados y vinculadas a la red Clamor, que es la red la red de migrantes, refugiados, desplazamiento interno y víctimas de la trata en América Latina y el Caribe, la red de la Iglesia en toda América Latina y el Caribe. Los centros de derechos humanos, muy especialmente con el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés de Tlaxcala, con quien ustedes estuvieron la semana pasada. Con la sociedad civil también, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Denuncia en México, la red de albergues para mujeres víctimas de violencia y trata también en el territorio mexicano, las redes nacionales e internacionales contra la trata, la Cátedra de Teología Feminista en México, con Ischel Iglesias en la investigación, con diferentes organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Trata, y también con el Estado. En el Estado hay que ver con quiénes hablamos, qué decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos. Es una situación de muy delicada, ¿no? Tratar con el Estado, pero es indispensable acercarnos al Estado tanto para la incidencia como para la vinculación. La FGR, la FEBITRA, las fiscalías estatales y la policía cibernética, que tiene mucho que ver con el tema de la trata de personas. Y una tarea que tenemos pendiente y en la que estamos intentando es la elaboración del diagnóstico sobre la trata de personas desde una perspectiva pastoral. La que sigue, por favor. Bueno, con esta imagen fresca, jovial, fraterna, solidaria del Papa Francisco, que está pues queriendo vincular a la vida religiosa femenina especialmente, que está trabajando con todos estos temas de migración, desplazamiento forzado, solicitantes de la condición de refugio y víctimas de la trata de personas. El Papa Francisco está buscando que la vida religiosa femenina en todo el continente, también en Asia y en África, pues se reconozca el trabajo que se está haciendo. Y ya lo ha dicho él en la Fratelli Tutti, en el número 8. Así yo también lo veo. Anhelo que en esta época que nos está tocando vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos y todas un deseo mundial de hermandad. La red Talitha Kum lo está haciendo posible. Lo está haciendo y es un gran esfuerzo. He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura, dice el Papa Francisco. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante, porque los sueños no se pueden construir solos y de la trata de personas nos necesita a todas y todos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos e hijas de esta misma tierra que nos cobija a todos y todas, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos y todas hermanos y hermanas. Esta es como la premisa del Papa Francisco, pero que yo ya planteaba al principio, es la premisa de nuestro ser cristianos, que podamos recuperar este sentido de ser hermanos, que podamos reconsiderar nuestra posición como humanas, como personas.
y de ahí, dignificando nuestra propia vida, ayudar a la dignificación de todo ser humano. Bueno, pues muchas gracias, eso es lo que quería como proponerles. Les escucho. Muchas gracias, hermana Gloria. Realmente pues nos deja con muchas preguntas, yo creo. Y pues los animo a los participantes a que quienes quieran realizar alguna pregunta, algún comentario, puedan levantar la mano. Por vía de mientras, Leo, hay 2 comentarios en el chat. Una es de parte de Marco Tulio, que dice que es bastante claro que el flagelo más grave ante este problema social es la indiferencia, que se proyecta en todos los ambientes y es en lo que se debe trabajar para frenar a los que se están aprovechando de las necesidades del hombre, o la necesidad del hambre, mejor dicho. Maritza nos dice, el consumo desenfrenado que radica en el flagelo de la trata de personas está en la formación desde el núcleo familiar. Y es ahí que la indiferencia se vuelve algo natural en la persona. Mientras saciemos nuestra necesidad, no importa a costa de cómo llega a nosotros ni nos ponemos a pensar en el sufrimiento que pueden atravesar muchos hermanos. Y bueno, tiene la mano levantada Dulce Navarro, le doy la palabra y la licenciada Jacobita posteriormente. Adelante. La verdad es que creo que estamos topándonos en este momento con una reflexión muy importante. No podemos seguir volteando la cara para no ver lo que está pasando alrededor. Sí tenemos que comprometernos. Y por otra parte, insisto, como siempre, en la cuestión de la educación, en la familia, en la educación de nuestros niños y en la reeducación de los adultos. Tenemos que tener conciencia, crearla, de que no podemos seguir adelante ignorando este problema tan grave. Y sí, lo dejamos mismo. Yo hago mea culpa de ello, pero al mismo tiempo también ya tengo rato de estar tratando de tener esta situación. Muchas gracias, Gloria. Gracias, Dulce. Licenciada Jacobita. ¿Cómo están? Buenas noches, un saludo desde acá, desde Quito. Bueno, un poquito complicada con la cámara, pero no sé si me escuchan. Ya. Bueno, comparto algo de lo que decía Dulce, creo que la mayoría de lo que ella comentaba. Son nuestros hogares donde debemos sembrar esta espiritualidad. Ya no lo digo con falta de fe, pero creo que los grandes estamos formados, aunque nunca es tarde para volver a reformarnos. Pero es en la célula principal, que es la familia, en los pequeñitos, esa necesidad de enseñar a compartir, a ser caritativos el uno con el otro, porque a veces es en la familia, ¿no? Son los hermanos, en los sobrinos, en los tíos, donde a veces somos más padrastros que madrastras, peor que el cuento de la Cenicienta, y nos olvidamos de ese próximo, ¿no? En estos momentos justo estoy pasando una situación un poquito compleja con mi hijo y digo, wow, ¿y ahora cómo hacemos? ¿A quién pedimos ayuda? Y miramos a todos lados, al norte, al sur, al este y al oeste, y no hay nadie. Digo, bueno, ya se recurrió, quizás a veces cometemos el error de recurrir al humano antes de empezar a recurrir primero a Dios, ¿no? Entonces ahí viene una reflexión. Ese ser que está al lado es el que también me necesita y al que se le debe enseñar a compartir, a dar de ese pedazo de pan, a ser generoso, a valorar el trabajo del otro, y a veces no hacemos eso, ¿no? Acá en el Ecuador sabemos decir cuando vamos a comprar al mercado que nos den una yapa, un poquito más de lo que nos dan. Y yo me acuerdo que una vez mi hermano nos decía, cuando vayamos a comprar en el campo al agricultor, no le pidas rebaja,
porque tú no sabes lo que es ir a labrar la tierra y sacar un saco de papas o unas racimas de verde. Y luego la vida me enseñó que eso que era teórico con la realidad, porque me tocó trabajar en una comuna donde tuve que aprender a sembrar papas, a sembrar maíz y tanta cosa. Y a lo que voy es que el trabajo, la educación, los principios con el ejemplo, y no olvidarnos, ¿no? ¿Por qué salen todas estas niñas, niños, hombres y mujeres fuera del hogar? Algo está tambaleando ahí. Y siempre voy a decir, no le pidamos a la iglesia ni a la sociedad que tape los agujeros que tiene un hogar. Y no hablo de casa, porque acá en el Ecuador casi el 50% de los ecuatorianos no tienen o no tenemos casa propia, vivimos en casas familiares o algo por el estilo. Pero yo creo que aquí la iglesia es ahí en esa pastoral infantil en la que hay que trabajar de nuevo y seguir trabajando en la pastoral infantil, en la pastoral de jóvenes, en la pastoral de adultos, abriendo caminos. Yo la semana anterior les preguntaba qué pasa con estas niñas que ya tienen ciertas edades, ya no es la carne fresca, perdón que use este término. ¿Qué pasa cuando con alguien que tiene 40 años, 45 años, 50 años? A nuestra edad ir a buscar trabajo, eso que uno puede tener cierto estudio, se les cierran las puertas. No se diga a aquellas personas que están en este mundo, sacarlas de ese mundo y instruirlas, formarlas y educarlas, pero también sanar sus corazones. ¿Cuánta gente que a lo mejor sí sale de allá, de este infierno? Cuando escuchaba a la ponente, decía, Dios, ¿cómo pueden estar ahí haciendo ganancias y cuando alguien le paga menos de $30? ¿Quién vive con menos de $30? Entonces, ojalá nosotros podamos transformar todo este seminario en algo que se multiplique, se haga red en toda Latinoamérica. No podríamos cambiar el mundo, pero si las personas que estamos aquí, creo que algunos estamos de otros países, aparte de Ecuador y México, creo que es el momento de empezar a hacer cosas chiquitas. Desde ahí está la transformación. Y que el Espíritu Santo nos ilumine para lo que hoy estamos viendo en teoría y con la sapiencia de ustedes lo podamos convertir en letra viva, que es lo que necesitamos. Así bien desde acá, desde la fría capital del Ecuador, aunque yo estoy aquí con el corazón caliente. También con tanta información un poquito se molesta, porque las cifras son tan duras y una vez no puede hacer nada. Gracias, Jacobita. Gracias. Leo dos comentarios. Bueno, es un comentario y una pregunta, y una es de Rodrigo. El comentario dice: es necesario que los padres de familia se empoderen en línea para cerrar la brecha digital que tienen con sus hijos. Y Eugenia Nova comenta y pregunta: imagina que ya tienes entrañas de compasión, que te has capacitado y conoces las diferentes vertientes de la esclavitud moderna, que has cambiado tus hábitos de consumo por eso y por el cambio climático, que te das cuenta de explotaciones y abusos a tu alrededor. Y la pregunta es: ¿qué rutas hay para adelante para ir construyendo ese sueño que solo se puede hacer realidad trabajando en común? Esta es una ruta. Esta que ustedes están impulsando, Elida. Lo que también les decía, ya está la ruta de Talitacum y la red de redes que están en los diferentes países. Algunas de ustedes son parte de esas redes. Estas son las rutas. Y lo que decía ahorita Jacobita, desde las pequeñas cosas en las que cada uno nos podamos comprometer, esa es la ruta. Y de ahí podemos ir construyendo ese sueño. Gracias, hermana Gloria. Hermana, yo tengo me dejó muy intrigada la parte donde decía de la reinserción, reintegrar a las personas, reintegrar a las personas víctimas de trata. ¿Por qué es tan difícil?
Y me queda la duda porque en algún momento recuerdo que estuve en una plática, bueno, en un curso por parte de la OIM sobre trata y tráfico de personas, y estuvo acompañándonos una casa que estaba trabajando con personas, mujeres que habían sido víctimas de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Y nos decía también eso, que muchas veces las mismas mujeres, o sea, sí se querían salirse de ese círculo, pero después, por alguna circunstancia, volvían a recaer. Entonces, y ahorita que lo vuelve a tocar, me acordé de ese punto y mi pregunta personal es esa, ¿por qué? Mira, en los casos que merecen toda nuestra discreción y nuestro corazón con ellas, sobre todo ellas, porque son las más, también con ellos, quedan tan heridos en su dignidad. Queda la persona tan rota en su identidad más íntima, que cómo reconstruyes un tejido humano desde dentro, ¿verdad? Y yo, la verdad que cuando he visto los casos exitosos, porque sí existen, me pregunto cómo hacer para que un gran número de personas pudieran llegar a decir, este es otro caso exitoso, de haber sido víctimas de trata, a ser personas que se identifican con su dignidad y que han sido restauradas profundamente y que se dedican en todo lo que hacen y todo lo que viven, aunque no estén directamente, pero muchas de ellas lo hacen ya, directamente involucradas en redes contra la trata. Son pocas, repito, y yo pienso, en mi experiencia, lo que yo veo es que las personas quedan demasiado rotas internamente y reconstruirlas es bastante difícil. Luego, cuando una persona víctima de trata es llevada a todo el proceso, cuando regresa, ¿a dónde va? A dónde, yo ahorita, por ejemplo, una menor que fue víctima de trata desde los 13 años, estuvo ya haciendo todo su proceso. Esta menor quería salir de los lugares de seguridad donde se encontraba porque tenía muchas ansias, mucha necesidad de encontrarse con personas que le hicieran el daño que ella piensa que es un beneficio que ella necesita, ¿no? Las personas quedan tan sexualizadas que requieren, ellas sienten que necesitan ser utilizadas. En ese sentido, ¿verdad? Luego, no hay un lugar a donde ellas puedan volver, donde tengan un núcleo que las va a cuidar, proteger, ayudar y fortalecer constantemente. Cuando estas víctimas regresan a su casa, es el lugar que las vio nacer como víctimas. No hay allí una condición que las vaya a fortalecer en su dignidad y en su condición. Vuelven a condiciones de empobrecimiento. Entonces, si no tenemos, bueno, ¿cómo contenemos a la persona después de sus 18 años? Cuando hablamos que muchas de las víctimas están siendo víctimas siendo menores de edad. Y el Estado o los espacios de contención son hasta que cumplan 18 años. Y una vez cumplidos sus 18 años, estas personas tienen derecho a su independencia, pero no tienen las condiciones psicológicas, físicas, humanas, económicas para volver a condiciones de dignidad. Y no podemos hacerlo.
mucho por las víctimas en ese sentido. Por eso estamos muy precarias, necesitamos encontrar maneras de cómo sostenerlas a largo plazo. Muchas gracias, hermana. Y bueno, Fray Samuel levantó la mano y Sebastiana. Le damos la palabra a Fray Samuel, que fue el primero, y posteriormente a Sebastiana. Adelante, Fray. Hermana Gloria, cada vez se está presentando un movimiento de sexoservidoras que luchan por una cuestión laboral. ¿Sí? ¿Cómo se colocan estos casos de sexoservidoras dentro de este fenómeno de trata de personas? Pues que el sexoservicio no es un trabajo, ¿verdad? Se ha tipificado y se ha querido legalizar. Ahí yo creo que quien más nos puede hablar es la hermana Carmen Ugarte, ese es su fuerte. El mío es más bien el tema de las migraciones, pero sí veo el tema de la prostitución y del sexoservicio en esta frontera sur cada vez más, llegando adolescentes y jóvenes, además de mujeres, que llegan para trabajar en el sexoservicio o llegan para vincularse a las redes de crimen organizado, los adolescentes. Eso es trata de personas, está tipificado. Sin embargo, no podemos evitarlo, no podemos estar ahí y sacarlos, ¿no? Y las instituciones, repito, están fuertemente vinculadas. Digo, ¿cómo es posible que las mercancías crucen las fronteras y las personas también? Pero siempre y cuando estas personas, las personas pueden cruzar cuando van a ser traficadas, cuando van a ser vendidas. Yo puedo contar los casos de menores de edad que están siendo prostituidas a lo largo de la frontera sur, en una región muy cercana a donde yo me encuentro, y las oficialías de salud son quienes primero se dan cuenta que estas menores están ahí. El Instituto Nacional de Migración son quienes están dando cuenta que estas menores están ahí. La Guardia Nacional y las policías se dan cuenta que están allí y son quienes usan a estas personas, ¿verdad? Entonces, sí, yo lo dejaría ahí, y quien tiene más datos en el tema de la prostitución, que no es un trabajo, que se quiere tipificar, y muchas personas llegan a la prostitución sin que se le diga el tema de la trata, pero no tienen una opción, no están teniendo opción laboral. Muchas gracias, hermana. Sebastiana, adelante. Sí, buenas noches, Sebastiana, porque es mi hija, pero esta es Katiusha Olave, desde Durham. Perdón, Katushka, perdón, no te... Lo lamento. Mi computadora se murió y tuve que conectarme con esta. Pero bueno, muchas gracias, Gloria. Creo que es un punto bien interesante, no solamente interesante, pero fuerte el que estás tocando, porque aquí en el mismo Estados Unidos vemos lo que tú y las demás están pasando. El trata no está solamente en la parte de la frontera, sino que está en las propias ciudades. Es muy importante y solamente para poder apoyarnos nosotros, creo que nosotros debemos tomar un poquito más de acción. Gloria lo mencionó, es muy difícil que estas mujeres, o no solamente son mujeres, son hombres también, que están en ese trabajo sexual o yo diría opresión sexual que tienen, pero nosotros podríamos apoyar abriendo grupos de apoyo para ellos mismos. No se van a sanar de la noche a la mañana, no, toma mucho tiempo, pero lo que hace falta son esos grupos que ayuden a ellos a volver a tomar su confianza personal. Es así como pasa con las mujeres que sufren de violencia doméstica o aquellos los encarcelados cuando salen de nuevo de la cárcel.
para reintegrarse a la sociedad. Es lo mismo que les pasa a estas personas de trata. Yo he tenido un par de feligreses en la parroquia que han sido parte de trata, no en la frontera, sino aquí cuando estaban en Texas. Y sus hijas han seguido pero ¿por qué? Porque también tenemos que ver, es una opción. Creo que se congeló la imagen de Katushka, este fue su internet. La verdad que aquí no hay nada de esto. Entonces es un poquito difícil de poder decir a estas personas tienes que salir, pero lo único que nos toca es hacer grupos de apoyo que puedan ayudar a estas niñas o adultas a que puedan continuar una vida, que se reintegren a la sociedad. Pero nosotros mismos somos los que debemos de crear esto, porque nosotros mismos somos los que agarramos y los ponemos a un lado. No, como yo voy a hablar con esa gente, no podemos integrar en la parroquia a esa persona, pues quién es que va a ser mal vista. Entonces, nosotros mismos tenemos estos prejuicios sociales que la iglesia no nos está diciendo que hagamos. Esa es parte de la dignidad humana. Entonces creo que sí tenemos mucho trabajo para hacer y podemos empezar, como dice Gloria, tenemos que empezar cada uno de nosotros en nuestros lugares, en nuestras comunidades, abrir y formar estos grupos de apoyo. Bueno, gracias. Gracias, Katushka. Gracias. Pascual. Sí, buenas noches, no sé si me escuchan. Sí. Ok, muchísimas gracias por el espacio y por interactuar entre todos los que estamos en este camino, como dijo la hermana. Tengo problemas con la cámara, entonces no voy a proyectar mi imagen. Si la trata de personas está vinculada sobre la base de dos necesidades. Uno, necesidad de la gente por buscar trabajo y necesidad de la gente que hace uso se aprovecha de esa necesidad de la otra parte. Si eso está vinculado, realmente cómo podemos, yo sé que como iglesia, pues nos vamos a conformar o vamos a profundizar la asistencia, la ayuda, la autoayuda, la incidencia, pero no sé hasta qué nivel, ¿verdad? Porque incluso lo que estamos viendo en Centroamérica y sobre todo en nuestro país, que me da vergüenza como guatemalteco, ¿verdad? De que cuando preguntamos a los migrantes que pasan por acá y dice, bueno, la institución más horrible y corrupta y putrefacta es la Policía Nacional Civil, ¿verdad? En el WhatsApp mandé un link donde se ve una grabación de policía que está negociando cuánto es el precio para poder seguir caminando. Pero la cuestión es esto, ¿qué vamos a hacer como redes? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Hasta dónde va a llegar nuestra incidencia? ¿O qué es lo que tratamos de? Porque aparte de sanar, de ayudar a nuestros hermanos que caen en estas redes de trata de personas, realmente hay grandes falencias en cada país y por ofrecimientos espurios de gente inescrupulosa se cae en esas trampas, ¿verdad? Entonces, incluso no solo las extorsiones a la gente que cruza la frontera de manera irregular, sino también las famosas visas que hay de trabajo. Y nos estrellamos otra vez en lo mismo, en que ese engaño, que no hay ninguna esperanza. Entonces creo que hay que pensar y repensar nuestras acciones para poder realmente ayudar tanto a la gente para que se quede, para que no caiga en la trata, para que visualice un escenario diferente.
que no es el de salir de casa a buscar nuevos horizontes, porque a veces eso, el sueño americano, por ejemplo, ese es uno de los factores que nos lleva a la juventud ahorita a ya no estudiar, sino solo esperar cuando llega a 13, 14 años y salir fuera de casa, ¿verdad? Entonces es lamentable, pero pues hay muchas dudas, hay mucho que hacer. A veces nuestro espacio, escenario, también se reduce a una acción y no en la integralidad de la problemática, ¿verdad? Muchísimas gracias, les deseo éxitos. Yo planteé un poco lo que podríamos como ir haciendo, ¿no? Y creo que una de las cosas es esto de disminuir nuestro consumo, dejar de esa calidad en la que nos metió la globalización y el neoliberalismo del consumismo, del individualismo. Entonces, limitar nuestros consumos a las cosas que realmente necesitamos. Vean cómo, por ejemplo, me llama la atención cómo se ha hecho costumbre el cambio de celulares y hasta hay como, no sé, hay como unos programas, ¿no? En el que uno compra un celular y ya tiene la garantía de que si lo devuelves y te compras el más actualizado y ese tipo de cosas que nos meten en un mercado que parece como bueno para nosotros, sin considerar qué hay detrás de esas ofertas, ¿no? Entonces, pues disminuir nuestro consumo y como Hechos de los Apóstoles ya nos enseñaba, aprender a compartir de lo que tenemos con los y las demás. Dejar de ser espectadores con esta toma de conciencia, ir haciendo cada vez más grande nuestra curiosidad por saber de dónde vienen los productos que estoy consumiendo, qué está pasando con ese producto que ahora me están vendiendo a muy bajo costo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de eso? Sospechar del mercado. Eso es como dejar de ser espectadores y salir pues de esa indiferencia de cómo el mercado externaliza los costos y no está en el costo de producción los productos que estamos consumiendo, sino en el abuso y en la explotación de la mano de obra de las personas a las que no estoy viendo, pero lo puedo identificar en esos productos. Puedo ir viendo la mano esclava en esas cosas. Y bien dejar de ser yo consumidor, sospechar de lo que me están ofertando y ayudar a otros y otras a que tomen esta conciencia de mirar el mercado con ojos de sospecha y no dejarnos envolver con la oferta y seguir siendo demandantes de productos, porque en la medida que demandamos los productos es en la medida que crece la explotación de las personas y la trata en ellas. Gracias, hermana Gloria. Tiene levantada la mano Maritza, pero había, no sé si la hermana Carmen había habilitado su audio, que quería hablar. Adelante, hermana Carmen. Y posteriormente Maritza. Bueno, verdaderamente todas las reflexiones que vamos teniendo en relación a la trata de personas, pues vemos cómo nos continúan abriendo la conciencia y el corazón. Y también reconocemos la complejidad de esta situación. Gloria nos hablaba de, pues eso, ¿no? De los flujos migratorios, de las violaciones continuas a los derechos humanos de todas las personas que migran por distintas razones. Y ahí cómo se ven atrapadas en cantidad de modalidades de la trata de personas. Quisiera, y estoy muy de acuerdo con este compromiso a reducir el consumo. Y aquí pues traigo a colación que
que sería otro tema, ¿verdad? Como los enfoques de la prostitución. Nada más hago este pequeño comentario en relación al consumo y a la pregunta que si estamos teniendo el compromiso de reducir el consumo, de reducir la demanda, pues sabemos que la demanda pues más grande es la demanda de servicios sexuales y por ello la pregunta era, ¿verdad?, de que si la trata y la prostitución o hay una línea muy invisible entre lo uno y lo otro. Sabemos que la demanda de servicios sexuales es cada vez más grande y más exigente. Por eso, cantidad de niñas que son atrapadas, desaparecidas, porque es lo que está siendo deseado. Y quienes consumen, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de los actores. Quienes consumen, ¿quiénes son los consumidores? Entonces, los consumidores de servicios sexuales son en su mayoría hombres. Y también hablar de que mal llamado y mal utilizado, ni son sexoservidoras ni son trabajadoras sexuales. Son mujeres en situación de prostitución o mujeres que ejercen prostitución. Y si fuéramos conociendo las historias de estas chicas, de estas mujeres, podemos reconocer inmediatamente que en sus inicios, ¿verdad?, fueron mujeres tratadas, porque fueron mujeres obligadas de alguna manera o a dar su consentimiento para ejercer prostitución. Se vieron atrapadas e implicadas en esa situación, en esa realidad, y que hablando con muchísimas mujeres, sencillo, otra forma de ganarme el dinero, por supuesto que dejaría esto. Entonces, hay un lobby, y así se le llama, ¿verdad?, un lobby proxeneta, hay un lobby reglamentarista y es una lucha verdaderamente fuerte entre quienes quieren regularizar o reglamentar la prostitución y quienes pugnamos por el abolicionismo, quienes queremos el abolicionismo. Exactamente el día 1 de mayo en México, porque lo vi. Yo vivo en Puerto Rico, pero soy mexicana. Entonces vi un video en donde un grupo de mujeres y de mujeres trans solicitan exactamente el que se les dé derecho a ser trabajadoras no asalariadas y que se les dé una tarjeta. Esto es una años y bueno, aunque siguen, o sea, con esta exigencia, afortunadamente no se ha dado. Y digo afortunadamente porque bien lo dijo la hermana Gloria, o sea, la prostitución no es un trabajo. No puede ser porque no es digno. Y ya la hermana exactamente habló de dignidad. Entonces, la prostitución es de las violencias más grandes hacia las mujeres. No es algo digno, no le podemos decir que es un trabajo. Entonces, ni sexoservidoras ni trabajadoras sexuales. Muchas gracias, hermana Carmen. Bueno, Maritza había levantado la mano, no sé si quiera participar o porque ya la bajó. Buenas noches, hermana, paz y bien. Muy bien, hermana. Bueno, yo estoy aquí en Nicaragua, ¿verdad? Y pues soy de JPIC, de mi parroquia, y me interesó el tema porque pues la comisión pues está enfocada a trabajar desde la parte interior y hacia los que nos rodean. Y me gustó mucho el tema, hablar de la trata de personas, me pareció muy interesante la ponencia de la hermana Gloria. De alguna manera me tocó las cifras elevadas, ¿verdad? Cómo la cultura del descarte nos ha llevado a un consumismo desenfrenado
y el Papa habla en sus encíclicas, ¿verdad?, de que nosotros nos hemos vuelto indiferentes porque estoy cómodo desde mi posición y mientras no me afecte, pues yo estoy bien. Muchos decimos, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia? Pero a veces no nos preguntamos qué vamos a hacer nosotros desde mi persona, desde nuestros hogares, y eso poder llevarlo a los grupos de la iglesia y que podamos trabajar en una red en función de todas esas personas. En Nicaragua vivimos una situación súper difícil. Hay muchas personas que son sometidas al trabajo sexual voluntario o involuntario, y me gustaba mucho lo que Gloria decía, cómo reconstruye un tejido de adentro. Y yo me hacía esa pregunta, ¿por qué es difícil que una persona que haya sido sometido a eso? Porque igual pasó en mi familia, a veces los más cercanos son los que cometen ese tipo de abuso. Y yo decía, ¿por qué este familiar mío le cuesta volver a construir su vida y seguir? Y es porque llegaba a la casa y encontraba a la misma persona. Y luego en la sociedad nosotros decimos, ¿cómo voy a juntarme yo con esta persona? O miren a Maritza, era una trabajadora sexual, porque así le llamamos ahora, trabajo sexual, y ahora anda en la iglesia. ¿Cómo ella puede estar en la iglesia? ¿Cómo ahora puede ella ocupar un cargo dentro de la iglesia? En lugar de acogerla, de abrazarla y decirle, ya el pasado, ya hoy sos una nueva persona, nosotros le recordamos que tuvo un impasse que es algo que marca a la persona de por vida. Aprenden a vivir con ese dolor y van reconstruyendo su vida, van tejiendo esa herida, van cosiendo, pero en años logran darle una puntada a esa herida. Y la sociedad se ha volcado únicamente en volverse un juez, en lugar de decir, aquí estamos, abrimos los brazos. Entonces, ¿cómo yo puedo pedirle a alguien más que trabaje si desde mi casa yo me he quedado siendo indiferente? ¿Por qué le voy a trasladar a la iglesia lo que primero me corresponde a mí? ¿Cómo cuido yo a los que tengo más cercanos? Un día de estos yo viajaba desde mi ciudad a otra ciudad y leía en una zona franca que decía, no temas porque Dios está contigo. Y entonces yo dije a mis adentros, es un mensaje subliminal, porque uno entra y dice, ve, me están poniendo a Dios a la entrada, pero en realidad me están explotando. La gente trabaja largas horas, la remuneración no es en base a lo que hacen, trabajan horas extras y les pago lo que yo quiero. Entonces, a mí me ha gustado mucho porque me gusta el trabajo que se trata de hacer muy intencionado desde la iglesia en conjunto con todas las personas. Y yo pues, como les digo, en Nicaragua mucha gente sale de Nicaragua por una vida mejor, como le llaman el término, y hay muchos acontecimientos, hay jóvenes que se han ido, que han sido secuestradas, que han sido abusadas, que han desaparecido, y hasta el día de hoy pues no tenemos ni la más mínima idea de dónde estén. Y era algo importante lo que decía Gloria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo estamos haciendo hoy. Y eso es lo que debe de marcarnos. Voy a iniciar hoy, pero que este compromiso sea duradero, constante, y no hacerle el bien solo al que me agrada, sino a aquel que lo necesita. Saber que así como Dios tiene las manos abiertas, sí deben estar las de nosotros para las demás personas. Solamente. Muchas gracias. Gracias, Maritza. Gracias, Maritza. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para la hermana Gloria? Bueno, si ya no hay más preguntas, pues no me queda más que agradecerle, hermana, en nombre de la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la creación de la Conferencia Franciscana de México, el agradecerle su tiempo, su disposición para compartir con nosotros esta segunda sesión. Y bueno, recordarles también a nuestros participantes que en la próxima sesión, el próximo miércoles, tendremos la participación
de nuestra compañera Yesabel Becerra, quien trabaja en Casa María en Puebla. Y bueno, también en el chat también les dejo la liga para la asistencia. Y también vuelvo a compartirles para los que a lo mejor pudieron entraron más tarde, recordarles que en el correo electrónico de su inscripción se les agregó una liga para sumarse al grupo de WhatsApp, el cual les pedimos de favor que solamente se utilice para temas relacionados con el curso. En relación a ello, les acabo de enviar en el grupo de WhatsApp una invitación a participar en una encuesta sobre el empoderamiento de las personas sobrevivientes de la trata de personas según las ONG. Entonces, creo que va un poco relacionado con uno de los puntos que tocó la hermana Gloria. Si pudieran participar en esa encuesta, se los agradecemos. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Y hermana Gloria, no sé si quiera dar unas últimas palabras. Yo me quedé con esta intervención que hizo, ¿cómo se llama? Jacobita, que creo que eso es como el Grieshok, ¿no? Esa brasa que queda como encendida, de cómo nos hacemos conscientes de que podemos empezar realmente con pequeñas cosas. Darle el valor a las pequeñas cosas que podemos hacer hoy en contra de la trata. Y una pequeña cosa que yo me quedé también como rumiando internamente, es reconocer a la persona que tengo enfrente, devolver el valor y la dignidad a cada ser humano. Esa es una pequeña cosa, pero es muy grande. Y en la medida en que nos vayamos habilitando en ver a la otra, al otro como una persona, en nuestro corazón también se abrirá a reconocerlo hermano y hermana, y entonces podremos soñar juntos y construir esa casa común de la que todos y todas tenemos hambre. Aún los que no se han decretado con esta conciencia tienen hambre porque lo que han hecho con sus vidas de verdad que les causa estragos en la conciencia y en el corazón y no saben cómo salir de allí. Tienen hambre de construir la fraternidad humana, pero no saben cómo. También les ha tocado duro en la vida. He podido hablar con algunos criminales y yo me quedo como muy sorprendida de que su corazón está destruido también. Por eso yo cuando hablamos digo, es que no sabemos lo que hay en el corazón de los criminales, ¿no? Y ahorita que está la situación en El Salvador, por ejemplo, yo me pregunto cuántas historias de dolor han vivido esas gentes y que ahorita están siendo tratados como animales verdaderamente. Entonces no hay una reintegración de esas personas, hay una revictimización y entonces no creo que la alternativa que está proponiendo Bukele sea para construir verdaderos seres humanos que van a construir un Salvador diferente, van a salir con mucha más rabia y las personas alrededor de esas personas dejarán de ver como personas a los demás, porque las heridas marcan, ¿no? Nos marcan. Entonces, pues eso, hagamos pequeñas cosas, empezando por descubrir lo humano que llevamos dentro y que tenemos enfrente. Muchas gracias, hermana, y de verdad le agradecemos a todos su participación, la verdad sus comentarios que nos han ayudado también a iluminar y estas últimas palabras de la hermana Gloria que realmente pues igual nos dejan pues mucho que analizar, ¿no? Y como diría la hermana ahorita, ¿no? Para que rumiemos las ideas que tenemos de cómo poder ir contribuyendo para combatir este flagelo que realmente pues ataca en todos los países, no nada más es exclusivo en una zona, sino es en todo el mundo. Muchísimas gracias, hermana Gloria. Gracias, Elida. Gracias a todas y me da gusto ver a todas. Gracias, hermana Gloria. Un aplauso a la hermana Gloria. Muy interesante.
Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días a las 7 de la noche. Gracias. Primeramente Dios. Querida, un beso a todos. Gracias, pase bien.